Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. En 3 minutos empezamos nuestra clase. Vamos a una tolerancia de 5 minutos. 20 horas con 5 minutos estaríamos ya empezando, ¿correcto? 3 minutos más y iniciamos nuestra clase. El archivo va a ser el mismo que hemos trabajado el día sábado. Vamos a continuar con el manejo de tablas dinámicas, ¿correcto? Muy bien, entonces esperamos 3 minutos y empezamos nuestro curso. Vayan abriendo el archivo que hemos trabajado el día sábado. Muy bien, señores, entonces vamos a empezar nuestra clase. Hemos dado una tolerancia de 5 minutos y vamos a empezar. Vamos a continuar con el archivo que hemos trabajado del día sábado. ¿Ok? Vamos a ver. Nos habíamos quedado en el trabajo de una tabla dinámica que se podía autogenerar utilizando los valores de los campos que teníamos en filtros, ¿correcto? Entonces, según la cantidad de registro que teníamos en el campo de representante, se crearon todas las hojas necesarias con la estructura de la tabla dinámica. Muy bien, eso fue el punto trabajado del día sábado. Muy bien, entonces vamos a continuar trabajando con el siguiente tema.
Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo trabajamos la tabla dinámica, pero con una prestación en la base de datos que va a hacer que este registro que tenemos aquí sea convertido en un formato de tabla, de tal manera que nosotros podamos agregar nuevos registros en nuestra base de datos y de tal manera que podemos nosotros refrescar la estructura que hayamos creado tomando inicialmente que la base de datos es un formato de tabla. Vamos a ver que los registros que ingresemos, al solamente darle un clic al botón actualizar, esos nuevos registros se van a tomar automáticamente y vamos a ver que en la tabla dinámica se van a ver automáticamente. ¿Cuál es la ventaja de ese procedimiento que vamos a ver? Si ustedes aumentan nuevos registros en un formato como este, que no es una tabla, sino un rango de celdas, y pegan 10 filas, 100 filas, en la tabla dinámica ustedes tienen que ampliar el rango de selección. Por ejemplo, ven aquí que esta es la primera tabla que habíamos trabajado. Si yo necesito aumentar más registros, ya que esa tabla dinámica, por ejemplo, como hemos hecho en los otros casos, solamente está tomando hasta la fila 459. Si yo pego nuevos registros en la parte inferior, esta tabla dinámica no va a tomarlos. Porque recuerden que cuando nosotros creamos una tabla dinámica, en el rango se especifica hasta qué fila es la que nosotros vamos a capturar la información. Entonces tenemos un límite. Si nosotros agregamos más filas a partir de 460, ya no se visualizaría en nuestra tabla dinámica. Por lo cual, nosotros tenemos que decirle en la tabla dinámica que se cambie el origen de los datos. Aquí, por ejemplo, en la pestaña Análisis de tabla dinámica, en el lado izquierdo vamos a ver un botoncito que dice Cambiar origen de datos. Y vamos a ver un botoncito, un ítem que dice Cambiar origen de datos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Automáticamente nos va a llevar a la base de datos y podremos ampliar las filas cuyos nuevos valores hemos pegado, para que de esta manera la tabla dinámica tome esos nuevos registros. Es un procedimiento válido, es un procedimiento que se puede trabajar, pero tenemos un problema de que si estos registros que se van agregando en nuestra base de datos es un incremento constante todos los días, a cada rato, por ejemplo, entonces nosotros vamos a tener que forzar el incremento de esta cantidad de filas. Muy bien, hay otro truquito que hacen es seleccionar un montón de celdas también de filas vacías, pero no es práctico porque si no va a haber un campo blanco que voy a utilizar un filtro. No es lo recomendable. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que a la tabla dinámica que ustedes vayan a crear, nosotros tenemos que aplicar a la base de datos un formato de tabla. ¿Correcto? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Crear una tabla dinámica de la base de datos, pero esta base de datos la vamos a convertir en un formato de tabla. De tal manera que cuando ingrese nuevos registros en esta base de datos, automáticamente mi tabla dinámica ahora solamente le daría un clic al botón de actualizar. Ya no cambiar origen de datos. Y le damos un clic y automáticamente va a tomar los nuevos registros de mi base de datos. Así de fácil y así es lo recomendable para trabajar una estructura de base de datos correcta. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer
es dirigirnos a la hoja base de datos. Y lo que vamos a hacer aquí es convertir esta tabla en un formato de tabla. De tal manera que va a estar preparado para luego pasar a la creación de la tabla dinámica. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es darle un clic dentro de la columna A hasta la columna J en cualquier celdita. ¿Ya? Es lo primero que vamos a hacer. Y luego vamos a dirigirnos a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar, debajo de la pestaña Insertar, vamos a encontrar un botoncito llamado Tabla. Un botoncito llamado Tabla. Y este botón Tabla le vamos a dar un clic. Y vamos a ver una ventana pequeña donde nos va a decir que ha tomado desde la celda A3 hasta la celda J459 y además que eso tiene encabezado. ¿Ya? Y tiene encabezado. No vamos a hacer ningún cambio en esta ventana. Vamos a darle a aceptar para convertir este rango de celdas en un formato de tabla. Entonces vamos a darle un clic y listo, ya tenemos aplicado el formato de tabla. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, nos damos cuenta que aparecen automáticamente los botones de filtro y en la parte superior tenemos la pestaña Diseño de tabla. Diseño de tabla. Esa pestaña es importante porque aquí en la pestaña Diseño de tabla en el lado izquierdo, que es el grupo Propiedades, vamos a encontrar un cuadro que dice Tabla 1 y ese nombre lo vamos a cambiar. Muy bien, entonces ya estamos con la pestaña Diseño de tabla. Vamos a irnos hacia el lado izquierdo y le vamos a cambiar de nombre al cuadro que tenemos en el lado izquierdo. Muy bien, vamos a darle doble clic y le vamos a poner el prefijo TBL. ¿Por qué el prefijo TBL? Porque es el prefijo de una tabla, que vamos a crear una tabla. Guión abajo y le vamos a poner nombre database. Vamos a poner el nombre tbl-database. Y le dan un enter para que grabe el nombre que hemos aplicado. ¿Listo? Entonces, una vez que le hemos puesto el nombre a la tabla, esto es sumamente importante para que pueda funcionar lo que vamos a desarrollar. Si no tiene aplicado ese formato de tabla, no va a funcionar. Entonces es importante que le apliquen esta condición. Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo a este rango de celdas con un formato de tabla, ahora sí lo tenemos como una tabla de verdad, vamos a proceder a crear una tabla dinámica. Entonces, ahora sí, puedo decir, le damos un clic en cualquier celda de la tabla, porque ahora sí es una tabla de verdad. Anteriormente no era una tabla, era un rango de celdas. Entonces, ahora le damos un clic a la pestaña Insertar y en el lado izquierdo vamos a darle un clic al botón de Tabla Dinámica. Tabla Dinámica. Le damos un clic y ya tenemos la ventanita nuevamente.
Con respecto a esta ventana, ¿ven alguna diferencia? ¿Qué me puede decir? Carla, Ludith, Marcia, María Elizabeth, Marjorie, Kiara, Sergio, Tracy, Ludith Mendoza. ¿Qué diferencia tenemos o vemos en esta ventana? Hay un nombre, el nombre. Muy bien, Sergio. Muy bien, Marjorie. Ya no vemos un rango de celdas. Ahora lo que vemos es un nombre de la tabla. Así es, el nombre de la tabla. TBL-database. Muy bien, esto hace que ahora, si agregamos nuevos registros en nuestra tabla, solamente con darle un clic al botón de actualizar, la tabla dinámica automáticamente puede tomar los nuevos registros sin la necesidad de que nosotros ampliemos el rango de celdas. ¿Correcto? Muy bien. No vamos a hacer ningún cambio adicional. De frente le vamos a dar nueva hoja de cálculo. Muy bien, le vamos a poner un nombre. Creo que por aquí ya teníamos reporte 4. Vamos a poner el nombre de reporte 5. Listo. Reporte 5. Muy bien. Vamos a crear una tabla. Vamos a personalizarlo. Y vamos a refrescar nuevamente, vamos a ver un gráfico dinámico y también vamos a aplicar la segmentación de datos, lo mismo que hemos hecho el día sábado para refrescar, para recordar los pasos que necesitamos para tener esa estructura. Entonces, en el lado derecho, lo que vamos a hacer es seleccionar el campo región para que se vean en el área de filas. Y luego vamos a llevar representantes a columnas. Representante a columnas. Y por último, vamos a llevar total a valores. ¿Correcto? Vamos a llevar total a valores para ver los importes. Luego de esto, vamos a aplicarle formato en soles a los importes que tenemos dentro de nuestra tabla dinámica. Entonces, para esto, le damos un clic en cualquier celda de la tabla dinámica, clic derecho, y vamos a ver dos opciones sobre formato. Pero nosotros vamos a seleccionar formato de número, porque como queremos aplicar ese formato a toda la columna, a todas las columnas sería en este caso, con trabajar con este ítem, vamos a poder aplicarlos en general. Entonces nos vamos a ese ítem y vamos a ir a formato de moneda. Vemos que aparece en soles. Correcto. Vamos a ver que aparecen en soles, dos decimales. Perfecto. Y le damos a aceptar. Y ya tenemos los importes en soles. Ya tenemos los importes en soles. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra tabla y vamos a darle un formatito. Vamos a seleccionar cualquier celda de la tabla. Vamos a ir a la pestaña Diseño, que es la segunda pestaña contextual que se visualiza cuando trabajamos con una tabla. ¿Correcto? Y aquí, en la parte de este listado, vamos a aplicar un color. ¿Ya? Vamos a aplicar un color. Cualquier color que ustedes quieran, se lo vamos a aplicar. Por ejemplo, yo voy a aplicar ahora un color verde.
Listo, ya está. Ya tengo mi formato aplicado. Para aplicar monedas, Ludit, recuerda que es cualquier celda con valor numérico de nuestra tabla dinámica. Le damos clic derecho a la celda con valor numérico y vamos a seleccionar a formato de número. Formato de número. Y vas a ver la ventana, selecciona moneda y escoge el tipo de moneda en soles. Le das a aceptar y ya vas a tener el formato. Correcto, entonces confirme por favor si ya tenemos esta estructura. Muy bien, María Elizabeth, Ludit, correcto. Sergio, Kiara, Marcia Huertas, Carla Montesa. Muy bien, entonces vamos a hacer la siguiente consulta. Kiara, veo en esta tabla dinámica, Kiara, te voy a hacer una pregunta directa. Kiara Robledo Facio, para que habilites tu micrófono para contestar la siguiente consulta. Nosotros tenemos esta tabla dinámica y vamos a ver algunas celdas que están vacías porque no tienen ninguna venta. Entonces nosotros necesitamos que estas celdas que están vacías sean reemplazadas con el número 0. Entonces necesito que me guíes cómo puedo hacer para que se pueda visualizar los ceros en estos espacios en blanco y no tenerlo con esos huecos. Kiara Robledo. Kiara, ¿cómo puedo mostrar estos espacios en blanco con el 0? ¿No has visto el video, Kiara? El fin de semana. ¿No tienen acceso a los videos del curso? Ok, entonces voy a pasar un correo al área académica. Ya. Muy bien, siguiente persona. Ivonne Selva. Ivonne, voy a habilitar tu micrófono. Ivonne, tengo esta tabla dinámica en la cual tenemos algunas celdas que están vacías. Nosotros necesitamos que sean completados con el número 0.
Entonces, necesito, por favor, que me ayudes, Ivonne Selva, a poder completarlos en B que estén vacíos, que se muestre el número 0. ¿Cuál sería el procedimiento a trabajar? Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Ivonne? Buenas Ay, noches. profesor, disculpe, mi internet está un poquito medio lento, pero a ver. No te preocupes. Nos vamos ya a análisis de tabla. Muy bien. Ya, campo calculado, si no me equivoco. A ver. Ay, ¿dónde está? No perdí la novena. Yo dije que me llama. ¿Ubicas la opción, Ivonne? No, muy bien. Sergio Machado, la misma pregunta. Tengo esta tabla dinámica en la cual algunas celdas están vacías y necesito reemplazar estas celdas vacías por el 0, de tal manera que no se vea estos huecos en mi tabla dinámica. ¿Cuál sería el procedimiento, Sergio Machado, para poder completar dichos espacios? No importa, entonces escríbemelo. A ver, te voy a habilitar yo acá a ver. A ver, Sergio, inténtalo. Campo calculado. Ya. No, ese no sería la respuesta. No sería la respuesta. No es un campo calculado. Ok, listo, Sergio, gracias. Tracy, la misma pregunta. Tengo esta tabla dinámica en la cual tengo algunas celdas vacías y necesito completarlas con el 0. ¿Cuál sería el procedimiento para poder completar estas celdas? Tracy, ahora la consulta es a tu persona.
Ok, Iván, no te preocupes. Ya pasé a otra persona. Gracias. Tracy. Tracy, tengo esta tabla dinámica en la cual estoy notando que tengo algunas celdas que están vacías. Y lo que quiero es rellenar estas celdas vacías con el 0. Hemos visto un procedimiento para poder rellenar estas celdas vacías con el 0. Entonces, ¿cuál sería, Tracy, el procedimiento que yo debo ejecutar para completar estas celdas vacías con el número 0? Tracy, ¿me confirma si pudiste escuchar la explicación para que puedas analizar y poder guiarme, aunque sea por el chat? Ok, Tracy, muchas gracias. Ivonne Selva, a ver, por el chat, guíame por favor, Ivonne, la misma pregunta. ¿Cuál sería el procedimiento para completar estos espacios en blanco con el 0? Muy bien, pestaña analizar, análisis de tabla dinámica en el lado izquierdo. Muy bien, ¿dónde ingreso? Opciones, muy bien. Correcto. Muy bien, atentos todos, por favor, atentos todos, atentos todos. ¿Cómo nos indica Ivonne? Ivonne, perfecto. Muy bien, estoy anotando tu participación, Ivonne. Perfecto. Para poder completar estos espacios en blancos con el 0, yo debo ir a la pestaña Análisis de tabla dinámica o la primera pestaña que tienen en su versión. Y en el lado izquierdo van a ver un grupo llamado Tabla Dinámica. Van a encontrar este botón llamado Opciones, donde van a ingresar. Vamos a ver esta ventana y aquí vamos a encontrar este ítem que dice para celdas vacías mostrar, y ahorita está en blanco. Este en blanco lo vamos a reemplazar con el 0 y le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestra tabla dinámica completa. De tal manera que no se va a ver con estos huecos. Entonces, todos atentos, por favor, como Ivonne lo ha mencionado, está perfecto. Esa es la respuesta. Todos tomen anotaciones, recuerden porque voy a volver a preguntar. Voy a volver a preguntar. Correcto, yo he anotado a las personas que no han respondido, a ellas las voy a preguntar en cualquier momento. Muy bien, Bob. Listo, entonces ahora, una vez que ya tenemos esta tabla dinámica, vamos a crear un gráfico dinámico. Vamos a crear un gráfico dinámico. Para crear el gráfico dinámico, lo que vamos a hacer primero es seleccionar cualquier celda de la tabla dinámica. Cualquier celda, con la intención de que aparezca en la parte superior la pestaña Análisis de tabla dinámica. En el lado derecho de esta pestaña vamos a ver un botoncito llamado Gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Lo vamos a seleccionar. Muy bien. Y vamos a ir ahora a la categoría barras. Y vamos a encontrar
este primer gráfico que se llama barras agrupadas. Barras agrupadas. Vamos a darle a aceptar. Y ya tenemos el gráfico. Y este grafiquito lo vamos a colocar en la parte inferior de nuestro gráfico, de nuestra tabla dinámica, perdón, que tenemos ya trabajando. Muy bien, ya tenemos nuestro gráfico dinámico. Confirmen por el chat. Ya tenemos nuestro gráfico dinámico. Muy bien, perfecto. María Elizabeth, correcto. Listo. Marjorie, Sergio, Tracy. Confirmen, por favor. Sergio Machado. ¿Cómo ingresar el gráfico dinámico, Sergio? Dentro de barras es barras agrupadas. El primer ítem con el gráfico. Barras agrupadas. Le das a aceptar y lo vas a colocar debajo de la tabla dinámica. Muy bien. Perfecto. Entonces, siguiente pregunta. Tracy. Tracy, necesitamos que este gráfico dinámico no tenga los botones de filtro. Este gráfico dinámico tiene acá un botón de filtro, acá tiene otro y acá tiene otro. Necesitamos retirarlos. No queremos verlo en nuestro gráfico dinámico. Entonces, Tracy, por favor, ¿me puedes indicar, ya sea por el chat o si gustas abres el audio, cómo puedo hacer para retirar esos botones de filtro? En diseño. A ver, estoy en la pestaña diseño. Es aquí donde debemos trabajar. Donde dice cambiar colores. Cambiar colores, cambiar colores. Cambiar colores. ¿Ya? A ver, estoy viendo donde tú me estás indicando.
Tracy, lo que nosotros necesitamos es eliminar los botones de los filtros. Necesito eliminar los botones de los filtros. ¿Cuál es el procedimiento que yo debo hacer para retirar los botones de los filtros? ¿Cuál sería? Muy bien, Tracy, gracias. Marcia, por favor, si nos puedes indicar cómo podemos eliminar los botones de los filtros que tenemos en el gráfico dinámico. ¿Cuál sería el procedimiento donde deberíamos ir? Retirar de los campos. ¿Dónde se encuentra retirar los campos? Estoy en la pestaña diseño. ¿Es ahí donde debo ingresar? ¿O dónde me tengo que dirigir? Análisis de gráfico dinámico. ¿Qué debo seleccionar, Marcia? Confírmame. Muy bien, perfecto. Como indica Marcia, para poder retirar los botones de filtro que tenemos en el gráfico dinámico, ¿correcto? Tenemos que ir a la pestaña, a la primera pestaña, Análisis de gráfico dinámico, y en el lado derecho vamos a encontrar un botón llamado botones de campo, así como lo ha indicado Marcia. Le damos un clic a ese botón y los botones de los filtros que teníamos en el gráfico ya no están. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos el proceso para poder retirar esos botones de filtros. Muy bien, Marcia, perfecto. Perfecto, Marcia. Muy bien, entonces todos vamos a retirar los botones de los filtros. Una vez que está retirado, vamos a entrar al iconito del símbolo más. Vamos a entrar al cuadradito con el símbolo más y vamos a seleccionar el ítem que dice título del gráfico. Vamos a ingresar al cuadradito con el símbolo más. Vamos a entrar al ítem que dice título del gráfico. Vamos a marcar ese cuadradito y vamos a colocarle un título. Vamos a ponerle aquí. Ventas por regiones. Ventas por regiones. Una vez que ya tiene el título, le vamos a cambiar el color. Para cambiar el color, el diseño de este gráfico, tenemos este cuadradito con el pincel, donde le vamos a dar un clic para cambiar el diseño. Vamos a ingresar. Vamos a ir a la pestaña color y aquí tenemos una gama de colores. Ustedes pueden escoger el que quieran, el que más le guste. ¿Correcto?
el que más le guste. Yo voy a seleccionar ese de acá. ¿Correcto? Ustedes pueden seleccionar cualquiera del grupo de multicolor o cualquiera del grupo de monocromático, el que ustedes deseen, pero cámbienle de color. Una vez que le hemos cambiado el color, vamos a ir a estilos y aquí vamos a ver una galería de estilos. Como hemos visto, solamente necesitamos llevar la flechita del mouse sobre los estilos, esperamos un par de segundos, no es necesario darle un clic y vamos a ver el diseño que va a tener esos gráficos. Si hay uno de estos estilos que les gusta, le dan un clic. Y de esa manera ya tiene el estilo. Sí, Sergio, dime, cuéntame. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho claramente. Ya, ahora sí. En el paso anterior del retiro de los títulos, bueno, buscando cómo hacerlo, recordando, yo le apliqué el clic derecho y me salía una opción de ocultar títulos. ¿Es así también se puede realizar así o eso es, no, no Donde, debería hacerse así? En el donde gráfico, antes de retirar los títulos, perdón, lo que estaba los pidiendo, pues, ¿no? botones. Los títulos de los botones, exactamente. Le apliqué clic derecho al gráfico y me salía una opción de ocultar botones. ¿Al mismo botón o al gráfico? Ahí, mire. Ocultar todos los botones de campos en gráfico. Sí, es lo mismo. Ujú. Es lo mismo, ok. Es lo mismo. Así es. Este mismo botón que está en el menú contextual es el mismo que tenemos aquí en la parte superior, botón de campo. Ajá, Un correcto. atajo. Ajá, sería lo mismo. Ok, Ya que si tú entras listo. acá al listado, también tienes aquí todos estos botones. Pero al darle un clic al botón de campo, ya ocultas todo. Pero es válido. Es válido. Listo, gracias. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces le vamos a dar el diseño. ¿Ok? Le vamos a dar el diseño a nuestro gráfico dinámico. Perfecto. Muy bien. Listo. La aportación del Sergio es correcto. Es otro método que también podemos hacer. Darle clic derecho y sale un ítem ocultar todos los campos y también lo ejecutamos. Perfecto. Siguiente pregunta. Aquí tengo una usuario, Carla Montesa. Tengo un usuario, Carla Montesa. Carla, ¿cómo estás? Carla, la siguiente pregunta va a ser para ti. Necesito agregar dos segmentaciones de datos a mi reporte. Dos segmentaciones de datos. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento, Carla, para poder agregar una segmentación de datos? ¿Dónde me voy? ¿A dónde le doy un clic para ver la lista de los campos que puedo utilizarlos para una segmentación de datos?
Sí, Carla, ¿me confirmas? ¿Cuál sería el procedimiento para agregar una segmentación de datos desde la tabla dinámica? Carla, listo. Ludit Mendoza, la consulta es para ti. Ludit Mendoza, ¿cómo hago para agregar una segmentación de datos en la tabla dinámica? Ludit Mendoza, puedes escribir por chat. ¿Cuál sería el procedimiento para poder agregar una segmentación de datos? Ok. Marjorie, la pregunta es para ti. ¿Cuál sería el procedimiento para poder agregar una segmentación de datos desde mi tabla dinámica? Marjorie, puedes escribirlo por el chat. Si es que no deseas abrir el micrófono. No hay problema, Marjorie, lo puedes escribir por el chat. Sí, pero sería lo mismo, pero no es el procedimiento que hemos visto. El procedimiento que hemos visto en la clase. Ok, voy a pedir al área académica que les mande el enlace si es que va a haber enlace para ustedes, porque ojo, estoy anotando, este sábado voy a preguntar a las personas que no han respondido. Ojo, este sábado voy a preguntar a las personas que no han respondido el día de hoy. Voy a preguntar el día sábado a todas las personas que no han respondido. Solamente tengo a 2 personas. ¿Ok? A todas las personas que no han respondido les voy a preguntar el día sábado. Muy bien, para poder insertar una segmentación de datos, primero tengo que seleccionar una celda de la tabla dinámica, ¿correcto? Luego nos vamos a la pestaña Análisis de tabla dinámica, Análisis o la primera pestaña de la tabla dinámica, y en el lado izquierdo, en el grupo Filtrar,
vamos a encontrar el botón insertar segmentación de datos. Insertar segmentación de datos. Todos vamos a darle un clic a ese botón para ver este menú. Muy bien, una vez que tenemos este menú, vamos a seleccionar representante y vamos a seleccionar región y también línea. Estos tres ítems los vamos a seleccionar para trabajar. Ahí están marcadas. Le damos a aceptar. Y estas segmentaciones de datos lo vamos a poner en el lado derecho. ¿Correcto? Vamos a colocar la segmentación de datos en el lado derecho. Luego vamos a seleccionar una de las segmentación de datos que va a ser representante. Lo vamos a seleccionar la segmentación representante. Lo vamos a marcar. Y vamos a ver que en la parte superior aparece una pestaña contextual que le corresponde a esta segmentación de datos. Entonces, vamos a darle un clic a la pestaña segmentación y en el lado izquierdo vamos a ver una lista de diseños. Vamos a ingresar y vamos a escoger un diseño para las segmentaciones. Como yo estoy escogiendo en la mayoría color verde, voy a escogerle un color verde. Ustedes apliquen el color que están trabajando para su tabla dinámica y su gráfico dinámico. Listo, muy bien. Ya tenemos nuestra segmentación de datos colocadas en el lado derecho. Tenemos tres segmentación de datos que trabaja para la tabla y para el gráfico dinámico. Si nosotros queremos ver todas las ventas generadas por la línea blanca, nos vamos a la segmentación de línea y marcamos el cuadro de blanca y vamos a ver que solamente veríamos las ventas de dicha línea. Si marcamos cómputo, veríamos la venta de solo cómputo. En la segmentación de línea, vamos a ver que aparece este iconito con una X. Esto es para eliminar el filtro. De tal manera que si seleccionamos ese botón, el filtro es eliminado y veríamos todo el registro completo. Muy bien, ahora vamos a seleccionar representante, la segmentación de representante, y vamos a ir a su pestaña contextual. Y en el lado izquierdo vamos a encontrar un grupo llamado segmentación de datos. Seleccionamos la segmentación, seleccionamos su campo o su pestaña contextual y en el lado izquierdo vamos a ver un grupo llamado segmentación de datos. Vamos a ver que aparece el nombre de segmentación, que es el título que tenemos, y le vamos a cambiar y le vamos a poner filtro de representante. Vamos a ir a la otra segmentación y le vamos a poner filtro por línea. Y la otra segmentación lo vamos a cambiar, filtro por regiones.
Ahí tenemos los nombres. Debemos cambiarlo. Muy bien, entonces, ahora ya tenemos los nuevos nombres de la segmentación de datos. Confirmen por el chat, por favor. Ya tenemos los nombres completos, los nombres de las segmentaciones, filtro de representante, filtro por línea, filtro por regiones. Muy bien, Ivonne. ¿Qué parte no te sale, María Elizabeth? Cuando dices no me sale, exactamente qué es. No te sale el título, no se visualiza la segmentación de datos. Cambiar el nombre, tienes que seleccionar la segmentación y en la parte superior tienes que ver la pestañita que corresponde y en el lado izquierdo tienes que ver un cuadro en blanco donde haces el cambio del nombre. Pero tienes que seleccionar la segmentación de datos y en el lado izquierdo cambiar el nombre correspondiente. Luego le das Enter y hace el cambio. Tienen que desarrollar todos estos pasos, ojo, porque el día sábado voy a preguntarlos. El día sábado voy a preguntarlos. Opciones. Entra a opciones, por eso he marcado arriba la pestaña contextual que se visualiza cuando seleccionamos la segmentación de datos. Muy bien, perfecto. Listo, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que esta tabla dinámica se ha creado desde una base de datos, ¿ya? Que tiene formato de tabla, un formato de tabla. Entonces, en la hoja base de datos, nos vamos a dirigir a la hoja base de datos, ¿ya? Vamos a ir a la hoja base de datos y vamos a irnos hacia la parte final, hasta la fila 459. Vamos a ir hasta la fila 459. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Confirme, por favor. Ya estamos en la fila 459. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar, ¿ok? Vamos a copiar un rango de valores de esta misma tabla y lo vamos a pegar, ¿ok? Y lo vamos a pegar como si fuera nuevo registro. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un grupo de celdas. Escuchen bien lo que he mencionado. Un grupo de celdas. No estoy diciendo que seleccionen toda la fila. No. Estoy diciendo un grupo de celdas. Puede ser más, puede ser un poquito menos, no hay problema. Pero toman un grupo de celdas. ¿Ya? Puede ser más, puede ser menos. Una vez que está seleccionado, vamos a darle Control C para copiar. La tecla Control, que está en la parte inferior izquierdo, no lo sueltan y luego con la mano derecha presionan la letra C, la tecla C. Luego vamos a ir a la celda A459.
60. Vean, aquí está mi cursor. En la celda A460. Y vamos a poner la combinación de teclas control B chica o control V, como quieran llamarlo. Control V, ¿ya? Y le damos Enter. ¿Listo? Y vamos a ver que ya tenemos los nuevos registros, ¿ok? Pegados a partir de la fila 460. Pueden ser un grupo más de fila o un poquito menos, no hay problema. Pero tenemos que haber pegado un grupo de registros. ¿Correcto? Ya tenemos la data pegada en la parte inferior. Control C, Control V. Es una combinación de teclas que la conocemos de toda la vida para poder copiar y pegar un rango de celdas en una nueva ubicación. Muy bien. Ahora vamos a ir a nuestro reporte. Vamos a ir a nuestro reporte. Y en nuestro reporte, aquí por ejemplo, le voy a tomar un screenshot a mi tabla. ¿Listo? He capturado la pantalla para ver los importes que teníamos trabajando en este momento. Muy bien. Entonces, ya sabemos que en la base de datos se ha pegado nuevos registros en la parte final. ¿Correcto? Entonces, en mi nueva tabla dinámica, necesito que se vean, que se ingresen esos nuevos registros para ver su actualización. Entonces, como se ha pegado nuevos registros y felizmente esta tabla dinámica se ha creado de una base de datos que previamente tiene el formato de tabla, entonces podemos hacer en ir a la pestaña análisis de tabla dinámica o analizar según la configuración o según la versión que tengan. Y en el lado izquierdo vamos a ver el botón actualizar. Entonces, yo ya le tomé un screenshot a estos valores. Voy a darle actualizar. Vean mi pantalla. Voy a darle actualizar y vamos a ver que varios han cambiado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para ver cuáles son esos importes que han cambiado, voy a subir mi imagen. Voy a ponerlo por aquí. Voy a quitar la cinta para tener mayor espacio. Ahí está. Voy a subir mi captura de pantallas. Y, por ejemplo, ahora este importe es 129,000. Antes de darle un refresh, era 128. Luego, acá tenemos este importe. Acá. Tenemos 88,000. Antes del refresh era 81,000. Cuando hemos pegado los nuevos registros y le hemos dado un clic al botón actualizar, hemos visto de cómo esas nuevas filas se han agregado a la tabla dinámica, haciendo la visualización ahora de la suma de esos nuevos importes en mi tabla dinámica. Entonces, ¿qué es lo que estoy logrando ahora? Lo que estoy logrando es que en mi base de datos, cuando pegue nuevos registros en la parte inferior, de la manera que hemos practicado, yo solamente le tengo que darle un clic al botón actualizar y esos nuevos registros lo va a capturar la tabla dinámica. Y ya no tengo que darle un clic al botón cambiar origen de datos y estar aumentando las filas para capturar los nuevos registros. Un procedimiento que no es nada práctico. Y ya tenemos nuestra tabla dinámica con esta característica. Pero recuerden, para yo tener una tabla dinámica que pueda capturar los nuevos registros ingresados con solamente darle un clic al botón actualizar, ¿qué es lo que necesito previamente? Lo que yo necesito es que la base de datos se le haya creado o aplicado el formato de tabla antes de crear la tabla dinámica que va a tener esta característica. Ojo, no funciona con rango de celdas, funciona con una base de datos que tiene formato de tabla. Muy bien, ya tenemos
la vista tenemos los nuevos resultados según la cantidad de registros que hayan pegado en su base de datos. ¿Han visto los nuevos cambios? Confirmen, por favor. Muy bien, Ivonne. Muy bien, María. Ludit, perfecto. Sí, Sergio, coméntame. Muy bien, listo. Ya está. Ahora, una vez que hemos terminado, vamos a crear una estructura que va a ser casi un semi dashboard. Tras aumentar las líneas, se utiliza el botón de actualizar. Así es, Sergio. Solamente el botón actualizar. Solamente el botón actualizar ahora. Antes, por ejemplo, cuando tú pegabas nuevas filas, cuando era un rango de celdas, antes tú tenías que ir al botón cambiar origen para aumentar las nuevas filas que tú habías agregado para que la tabla dinámica las tome. Pero como esta tabla dinámica se ha creado de una base de datos que previamente, antes de crear la tabla dinámica, se le ha aplicado el formato de tabla, tenemos ahora la nueva característica de que solamente le damos actualizar y esos nuevos registros que se pegan son capturados. Entonces yo puedo cada día, cada hora, pegar los nuevos registros y yo ya no me preocupo. Le doy un clic al botón actualizar y estos nuevos importes se van a ver en mi tabla dinámica. Solamente clic, 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 clic y listo. Nada más. No te preocupas en las celdas utilizadas. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear como un mini dashboard, ¿ya? No es un dashboard, es un mini dashboard, porque lo que vamos a hacer es aprender a cómo trabajar con las segmentaciones vinculadas. Las segmentaciones vinculadas. Correcto. Muy bien. Para esto, vamos a abrir dos nuevas hojitas. Vamos a poner aquí una que se va a llamar data, que lo voy a colocar junto a la base de datos, y otra hojita, van a crear otra hoja llamado resumen, sumarín, resumen, listo. Entonces, van a crear dos nuevas hojas, uno llamado data y el otro llamado resumen. Van a crear dos nuevas hojas. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De la base de datos, vamos a crear tres tablas dinámicas y esas tres tablas dinámicas las vamos a llevar a una hoja existente. Una vez que tenemos estas tablas dinámicas, vamos a crear tres gráficos y estos tres gráficos los vamos a llevar a mi hoja resumen. Vamos a trabajar con una segmentación de datos y vamos a aprender a cómo vincular la segmentación de datos con varias tablas dinámicas para que solamente una segmentación de datos sea la que vincule el resultado necesario. Sergio, déjalos
No lo hemos borrado. Déjalo como están. Deja los nuevos registros, déjalos. No hay problema. Lo que sí tienes que hacer es crear dos nuevas hojas. Una hoja data y una hoja resumen. Los registros pegados, déjalos. No hay problema. Listo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es crear 3 tablas dinámicas y lo vamos a llevar a la hoja data. Entonces, en la base de datos vamos a seleccionar cualquier celda de la tabla. Ahora sí, recuerden, puedo yo utilizar el concepto tabla porque le hemos aplicado un formato de tabla. Luego vamos a ir a la pestaña Insertar y vamos a darle un clic al botón de tabla dinámica que está en el lado izquierdo. Le vamos a dar un clic. En la ventana, vamos a ver en la parte superior que dice TBL Database. Perfecto. Y en la parte inferior vamos a cambiar el destino de la tabla dinámica. Vamos a cambiar el destino. En las tablas dinámicas previas siempre hemos utilizado nueva hoja de cálculo. Ahora ya existe una hoja de cálculo y en esa hoja de cálculo vamos a llevar las tablas dinámicas. Entonces ahora vamos a seleccionar hoja de cálculo existente. Hoja de cálculo existente. Vamos a darle un clic ahí. Y vamos a darle un clic al cuadro que dice ubicación. Aquí tenemos que dejar nuestro cursor en el cuadro que aparece ubicación. Una vez que está el cursor, en este caso, en este cuadrito, vean cómo está parpadeando mi cursor. Vamos a ir a la hoja data. Le vamos a dar un clic a la hoja data. Le vamos a dar un clic a la hoja data. Y vamos a seleccionar la celda A2. Una vez que está seleccionada la celda A2 de la hoja data, le vamos a dar a aceptar. Una vez que está agregado, vamos a crear la siguiente estructura de tabla dinámica. Muy bien. Estoy dándole un zoom con los campos que debemos trabajar y en las áreas en las cuales deben estar. ¿Ok? Entonces muevan sus campos a las áreas indicadas para que podamos tener ya la primera tabla dinámica que vamos a trabajar. ¿Listo? Ya tenemos los campos en estas áreas. Sí, perfecto. Sergio, confirma. ¿Ya tiene los campos en estas áreas? Muy bien. Listo. Entonces, una vez que tenemos la primera tabla dinámica, vamos a regresar a la hoja base de datos. Vamos a regresar a la hoja base de datos. Vamos a regresar a la hoja base de datos. En la hoja base de datos, vamos a ir a la pestaña Insertar y vamos a crear otra tabla dinámica. Y nuevamente vamos a volver a marcar hoja de cálculo existente. Hoja de cálculo existente. Porque vamos a llevarlo a una hoja llamada data que previamente ha sido creado. Le damos un clic al cuadro en blanco
tenemos que darle un clic en el cuadro en blanco. Ya, ahí tiene que estar nuestro cursor. Muy bien, vean que está parpadeando. Nos vamos a la hoja data y le damos un clic a la celda A12. Dejando 2 o 3 filas, A12 o A13, cualquiera de los dos. En la hoja data, la celda A12. Le damos OK y vamos a crear la siguiente estructura. Muy bien. Y voy a darle un zoom para que puedan llevar los campos a las áreas que estoy marcando en este momento. Muy bien, ya tenemos los campos en las áreas indicadas. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Listo, entonces ya tenemos la segunda tabla y ahora vamos a crear la tercera tabla dinámica, la última. Entonces, vamos a ir nuevamente a la hoja base de datos. Vamos a darle un clic en cualquier celda de la tabla de la base de datos. Insertar tabla dinámica. Nuevamente hoja de cálculo existente. Nuevamente le damos un clic al cuadro de hoja de cálculo existente. Le damos un clic al cuadro en blanco. Ahí tiene que estar nuestro cursor. Y luego nos vamos a la hoja data y vamos a pegar o vamos a seleccionar la celda A23. En la celda A23 de la hoja data, ahí es donde vamos a pegar la última tabla dinámica. Le damos un clic y le damos aceptar. Y esta tabla dinámica va a tener la siguiente estructura. Muy bien. Y me confirman cuando ya tienen los campos ubicados en esas áreas. Muy bien, Sergio. Muy bien. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos las tres tablas, en la hoja data, vamos a volver a seleccionar la primera tabla dinámica. Vamos a seleccionar una celda de la primera tabla dinámica de la hoja data, que está aquí en la parte superior. Vamos a darle un clic en cualquier celda. Luego vamos a ir a la pestaña Análisis de tabla dinámica y en el lado izquierdo, en el grupo tabla dinámica, vamos a ver que dice aquí
Nombre de tabla dinámica. Y vamos a ver qué dice tabla dinámica 2 o cualquier otro nombre parecido. Entonces, una vez que tenemos este cuadro, ¿ya? Una vez que tenemos este cuadro, vamos a borrar ese nombre y le vamos a poner TD guión abajo regiones. ¿Correcto? Le vamos a poner este nombre. Ahí está. A la primera tabla dinámica le vamos a poner de nombre TD guión abajo regiones. ¿Correcto? Le vamos a poner ese nombre. María, cuando dices que no te permite crear más tablas, ¿en qué circunstancias no te permite crear más tablas? Si seleccionas la celda de la base de datos y vas a la pestaña Insertar y le das un clic al botón de tabla dinámica, ¿te sale la ventana para crear la tabla o no te sale esa ventana? ¿No te sale ni una ventana? Donde en la parte superior te sale el nombre de TBL Database y abajo la opción de seleccionar un nuevo destino. Ni siquiera esa ventana se muestra. ¿Ya? Entonces, en la parte inferior, como en los otros puntos, confírmame, como le hemos estado mencionando, tu cursor tiene que estar ubicada en este cuadro en blanco antes de darle un clic al botón de o a la hoja Data. Tu cursor tiene que estar marcado aquí. Además, que tiene que estar marcado hoja de cálculo existente. Si tú le das un clic aquí y le das un clic a la hoja Data, te lleva a la hoja Data y le has dado un clic en cualquier celda de la hoja y le has dado a aceptar y no te sale ya la tabla dinámica para poder crearlo. ¿No te sale así este cuadrito? ¿No te sale este cuadrito? Ya, entonces está bien. Entonces lo que tienes que hacer es llevar los campos como le hemos mencionado con las otras tablas dinámicas. Has llevado los campos que he mostrado y he dejado en pantalla un par de segundos. Para la segunda tabla dinámica, le vamos a poner de nombre TD-abajo líneas. Para la segunda tabla dinámica le vamos a poner de nombres TD-líneas. Para la segunda tabla dinámica que está en la hoja data, le vamos a poner TD-abajo líneas.
¿Ya? Y confirmen por el chat cuando le han cambiado el nombre a esta segunda tabla dinámica. ¿Correcto? Confirmen por el chat una vez que ya tenemos el segundo nombre para la segunda tabla dinámica. Perfecto. Sergio confirma. Perfecto. Listo. Entonces, ahora vamos a ir a la última. Y vamos a ponerle nombre. A la última tabla dinámica le vamos a poner de nombre T de representante. A la tercera tabla dinámica le vamos a colocar ese nombre, T de guión representante. Le vamos a poner ese nombre. Listo, ya tenemos el nombre de la última tabla dinámica. Una vez que hemos creado la última, le hemos colocado el nombre de la última tabla dinámica, vamos a regresar a la tabla dinámica número 1, que se llama TD regiones, y vamos a crear un gráfico dinámico a la primera tabla, que se llama TD regiones. Vamos a validar regiones. Vamos a crear un gráfico dinámico. Este gráfico dinámico va a ser... Voy a ocultar la cinta para que se pueda ver mejor. Columnas para la primera tabla dinámica. ¿Correcto? Van a crear un gráfico dinámico, columnas agrupadas para la primera tabla dinámica. Para la primera tabla dinámica. No, en este caso, Sergio, no. Porque esas tablas dinámicas no son las que se estaría mostrando para el usuario final, sino solamente los gráficos. En este caso, en esa oportunidad no. Vamos a dejarlo así vacío y sin formato. Muy bien, escojan el gráfico dinámico que estoy marcando en la pantalla. Gráfico de columna, gráfico columnas agrupadas. Muy bien, una vez que ya lo tenemos, vamos a quitarle los botones del filtro, ya sabemos cómo. Le vamos a quitar los botones de filtro, ya sabemos cómo. Lo hemos visto previamente. ¿Correcto? Y una vez que le hemos quitado los botones del filtro, vamos a cortar esta imagen. Vamos a darle un clic, por ejemplo, en este espacio en blanco y vamos a utilizar la combinación de teclas Control X, que es para cortar, Control X, que es para cortar, y luego vamos a ir a la hoja resumen,
vamos a colocar el cursor en la celda A1 y vamos a hacer la combinación de teclas Control B o Control V para pegar nuestro gráfico. Para pegar nuestro gráfico. ¿Listo? Ya tenemos el primer gráfico pegado en la hoja resumen. Confirme, por favor. Carla, Ludit, Marcia, María Elizabeth, Marjorie, Ivonne, Sergio, Tracy. Confirme, por favor. Ya tienen el gráfico en la hoja resumen. Perfecto. Muy bien. Entonces, así como hemos hecho con esta primera tabla dinámica, vamos a ir a la hoja data y vamos a crear un segundo gráfico que va a ser ese de aquí. Para la segunda tabla dinámica, vamos a escoger barras y vamos a escoger barras agrupadas. ¿Ok? Escojan este gráfico para la segunda tabla dinámica. Para la segunda tabla dinámica. Una vez que lo tienen listo, le vamos a quitar los botones de filtro, que ya sabemos cómo, y lo vamos a llevar a nuestra hoja resumen y lo vamos a colocar debajo de la que hemos pegado. ¿Listo? Está aquí debajo de donde lo hemos pegado. Y me confirma por el chat, por favor, cuando ya tienen ese gráfico colocado. Recuerden que deben retirar los botones del filtro. Perfecto. Muy bien. Vamos a crear el último gráfico. Vamos a escoger este gráfico, línea con marcadores. Línea con marcadores. Y este gráfico también le vamos a quitar los botones del filtro y lo vamos a llevar a la siguiente hoja. Listo, lo tenemos. Le quitamos los botones de filtro, ya sabemos cómo, y lo llevamos a nuestra hoja resumen y lo vamos a pegar en el lado derecho del segundo gráfico.
Muy bien. Y le vamos a poner un color igual a todos. Yo voy a coger un color de la paleta 3. A ver, este aquí. Paleta 3 y paleta 3. También este acá voy a coger paleta 3. Paleta 3. Muy bien. Listo. Para dar un color similar. ¿Listo? Perfecto. Ahora, una vez que ya tenemos los tres gráficos, vamos a seleccionar el primer gráfico que está en la parte superior. Vamos a seleccionar este gráfico. Vamos a darle un clic a ese gráfico. ¿Listo? Y vamos a ir a la pestaña Análisis de gráfico dinámico. Y en el lado izquierdo vamos a ver que hay un botón llamado Insertar segmentación de datos. Tienen que seleccionar el gráfico dinámico. Y del panel que se va a visualizar, vamos a marcar la segmentación región. Y vamos a darle a aceptar. Y acá tenemos la segmentación. Voy a quitar la altura y le voy a poner un color. Listo. ¿Listo? Ya tenemos la segmentación de datos en la hoja. Confirme, por favor. Muy bien. Marcia, Elizabeth, Marjorie, Carla, Montesa, Tracy, muy bien. Entonces, si ustedes aplican un filtro a esta segmentación, ¿a cuántos gráficos van a ver que cambia sus valores? Si ustedes aplican un filtro a esta segmentación, ¿a cuántos gráficos son afectados? ¿Qué me dice? 1, ¿cierto, Sergio? Solo a 1. Pero lo que nosotros necesitamos que esta segmentación de datos también afecte a los otros 2 para utilizar una sola segmentación de tal manera que se afecta a las otras, a los otros reportes que tenemos. Entonces, para poder hacer esta vinculación de esta segmentación, que por defecto solamente está siendo aplicada a una, ¿y por qué solamente a esta?
porque hemos seleccionado este gráfico para crear o agregar esta segmentación de datos. Por lo cual, aquí hay una vinculación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que también se vincule con los otros dos gráficos. Para poder hacer esta vinculación, nosotros vamos a hacer el siguiente procedimiento. Primero, seleccionamos nuestra segmentación de datos. En la parte superior vamos a ingresar a la segmentación a la pestaña contextual que va a aparecer, que puede decir opciones o segmentación de acuerdo a la versión. Y en el lado izquierdo vamos a ver un botón que dice conexiones de informes. Conexiones de informes. ¿Ya? Voy a dejar un par de segundos para que lo puedan ubicar. Le damos un clic a ese botón y vamos a ver una ventana como esta. Entonces, vamos a ver una lista de nombres y vamos a notar que tenemos aquí algunos nombres personalizados, como por ejemplo, T de líneas, T de regiones y T de representantes. A diferencia de abajo que dice tabla 1, tabla dinámica 1. Entonces, cada tabla tiene su gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar todo lo que dice en TD, guión abajo y un nombre que le pertenece a estos tres gráficos. Marcamos los tres ítems. Así debe quedar. Vean, así debe quedar. Los tres deben estar marcados. Una vez que están marcados los tres, le damos a aceptar. Ahora, cuando le dan un filtro, vamos a ver que afecta a los tres gráficos. ¿Listo? Ahora sí, han visto que cuando se aplica la segmentación de datos, ahora aplica a todos los gráficos que tenemos. Perfecto. Entonces, lo que hemos hecho aquí es un mini gráfico, que es la base para poder crear luego un dashboard. ¿Correcto? Entonces ya tenemos cómo crear esta segmentación con los gráficos y listo para poder trabajar. Entonces, ya estamos lunes, ¿sí? El día sábado vamos a ver ya la última parte de tabla dinámicas y ya luego para pasar con los otros temas de Visual Basic, si mal no recuerdo. ¿Ok? Sí, también se puede hacer. Una segmentación puedes vincular con todas las tablas dinámicas que tú quieras para que solamente utilices una segmentación. Porque como hemos visto, para yo crear esta segmentación, lo he tenido que trabajar desde el gráfico o una tabla dinámica, lo mismo. Pero si yo quiero que esta segmentación también aplique a los otros dos, no voy a agregar otra segmentación de datos región para que haya tres. Con una yo puedo trabajar con los tres gráficos, por eso lo vinculamos. ¿Ya? Y esta es justo la idea, la base para trabajar con
dashboard, que es el fin. Entonces, es importante que lo practiquen para que lo tengan grabado la secuencia, puedan revisar los pasos que hemos trabajado. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta este punto, porque ya el siguiente tema es extenso, no lo voy a hacer en 7 minutos, imposible. Entonces nos vamos a quedar hasta este punto. Voy a escribir ahorita al área académica para ver si tienen o van a entregar los videos, porque aquellas personas que no estuvieron el sábado han perdido varios temas importantes. Y yo este sábado voy a preguntar. Entonces necesito, por favor, que estén atentos para que puedan revisar. Hay varias personas que no me han enviado ninguna práctica, ¿ya? Ahí tengo varias personas que no me han enviado prácticas hasta ahora y teníamos prácticas entregadas el día sábado. Entonces, necesito saber si lo van a desarrollar. ¿Ok? Listo. Muy bien, señores. Entonces, nos vamos a quedar hasta este punto y vamos a continuar ya el día sábados con la última parte de tablas dinámicas. ¿Correcto? Muy bien, señores. Entonces, nos quedamos hasta este punto y ya nos vemos este sábado, que es ya el primer sábado del mes de diciembre. Listo, señores. Cuídense. Nos vemos.